undescribable feeling. It's like a surge of energy. ¿Quién fue realmente Whitney Houston? ¿La voz de un ángel o el eco de un destino trágico? Éxito, escándalo, misterio. Para el mundo, Whitney era la diva suprema de la música pop y soul, una estrella que brillaba con una intensidad casi imposible de igualar. Su voz, poderosa y celestial, podía acariciar el alma o estremecerla con la misma facilidad. Pero detrás de los reflectores, de los premios y de los conciertos multitudinarios, se escondía una verdad más oscura, un abismo del que pocas veces logró escapar. La historia de Whitney Houston es la historia de un ascenso meteórico, de una niña nacida en Newark, Nueva Jersey, con raíces profundamente ligadas al gospel y al espíritu afroamericano, a convertirse en la artista femenina más premiada de todos los tiempos. Una carrera imparable, con himnos que marcaron generaciones como I Will Always Love You, Greatest Love of All, o I Wanna Dance with Somebody. Sin embargo, ese brillo inalcanzable tenía un precio oculto. Adicciones, tormentos personales, relaciones marcadas por la violencia y el descontrol, y un destino que parecía estar escrito con la tinta amarga de la tragedia. Whitney no solo conquistó al mundo con su voz, también lo estremeció con sus caídas, sus batallas, y finalmente con su final prematuro que aún hoy genera escalofríos. Porque la fama no siempre es un regalo, a veces es una prisión. Para Whitney, cada aplauso podía ser un abrazo, o una cadena más que la ataba a su propia fragilidad. Su vida nos deja preguntas que siguen sin respuesta. ¿Fue víctima de la industria que la encumbró y luego la devoró? ¿O fue simplemente el reflejo de un alma demasiado sensible, atrapada entre la gloria y el dolor? Hoy, en La Verdad Oculta, vamos a recorrer la historia de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo. La historia de una artista que, incluso en su caída, se convirtió en leyenda. La historia de Whitney Houston, la voz de un ángel, y el destino de una mujer que nunca pudo escapar de sus sombras. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Era la hija menor de una familia donde la música no era un pasatiempo, sino un legado. Su madre, Cissy Houston, fue una reconocida cantante de gospel y corista de artistas legendarios como Aretha Franklin y Elvis Presley. Su prima, Dionne Warwick, también alcanzó fama mundial. En ese entorno, la pequeña Whitney creció rodeada de voces poderosas y escenarios que parecían esperarla desde el primer día. Nació en la pobreza, pero soñaba con la gloria. Newark en los años 60 no era un lugar fácil para criar a un niño afroamericano. La ciudad atravesaba tensiones raciales, disturbios sociales y una ola de violencia que marcaba las calles. Whitney vio desde muy temprano cómo el talento podía ser una salida, una tabla de salvación para escapar de una realidad dura. Cissy, consciente del potencial de su hija, la llevó de la mano a la iglesia New Hope Baptist Church. Allí, Whitney comenzó a cantar en el coro gospel, aún siendo una niña tímida pero con un timbre que sorprendía a todos. No era una voz común, era clara, profunda, con una capacidad de transmitir emoción que erizaba la piel. Los feligreses solían decir que cuando Whitney cantaba, el cielo se abría por unos segundos. Pero, ¿fue el destino o la suerte lo que la llevó al escenario? En realidad, fue una mezcla de ambos. Su madre, estricta y protectora, la entrenó con disciplina casi militar. Whitney aprendió a controlar la respiración, a proyectar el alma en cada nota, a respetar el poder sagrado de la música. Esa preparación se mezclaba con la vida cotidiana, los deberes escolares, los juegos con sus hermanos, las risas en la cocina mientras la radio sonaba con Marvin Gaye o Stevie Wonder. Durante la adolescencia, Whitney comenzó a acompañar a su madre en clubes nocturnos de Nueva York, cantando en pequeños escenarios mientras otros apenas la notaban. Sin embargo, aquellos que sí la escuchaban quedaban boquiabiertos. Una voz así no podía permanecer oculta por mucho tiempo. A los 15 años ya trabajaba como corista de Chaka Khan, Lou Rawls y Jermaine Jackson. El camino hacia la fama estaba trazado, aunque Whitney aún no lo sabía. Lo curioso es que antes de ser reconocida como cantante, Whitney tuvo otra faceta que la puso bajo los reflectores: el modelaje. Su belleza natural, su estatura esbelta y sus rasgos elegantes la llevaron a ser portada de revistas para adolescentes afroamericanas.
Era una de las pocas modelos negras que lograban abrirse espacio en una industria dominada por cánones de belleza blancos. Esto no solo mostraba su versatilidad, sino también el carisma que más tarde se transformaría en magnetismo escénico. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había una niña que luchaba con inseguridades. El apellido Houston pesaba. La comparación constante con su madre y con Dionne Warwick la hacía sentir que debía ser extraordinaria, o nada. Whitney quería ser reconocida por su propia voz, no solo por ser la hija de Sissy o la prima de Dionne. En una entrevista años más tarde, ella misma confesó: «Desde pequeña supe que debía cantar como si mi vida dependiera de ello, porque en realidad dependía». Y así fue. El destino se encargó de cruzar su camino con el de Clive Davis, el legendario productor musical que, tras escucharla en un club de Nueva York, decidió apostar por ella sin dudarlo. Aquel momento fue como encender una chispa en un campo seco. La combustión era inevitable. Whitney, la niña de Newark que cantaba en la iglesia, estaba a punto de convertirse en un fenómeno mundial. Pero esa historia, la del ascenso imparable hacia la gloria, es la que exploraremos en la siguiente parte. Sus canciones no solo llenaban estadios, llenaban el alma de millones. Cuando Clive Davis descubrió a Whitney Houston en un club de Nueva York, comprendió de inmediato que estaba frente a una joya única. No era solamente la voz, era la combinación entre talento, carisma y belleza natural. En 1983 firmó un contrato con Arista Records y 2 años más tarde el mundo conocería su primer álbum, Whitney Houston, 1985. El impacto fue inmediato. La crítica y el público se rindieron. Canciones como Saving All My Love for You, How Will I Know y Greatest Love of All no solo dominaron las listas de éxitos, sino que convirtieron a Whitney en la nueva voz femenina más poderosa del planeta. Nadie podía escapar de su influencia. Sonaba en las radios, en las televisiones, en cada rincón donde la música tenía cabida. Su voz tenía un rango de más de 5 octavas, un dominio técnico impecable y una capacidad emocional que estremecía. Whitney podía pasar de una nota suave como un suspiro a un clímax desgarrador, sin perder pureza ni potencia. Ese sonido Houston pronto sería imitado, estudiado y venerado por futuras generaciones de cantantes. En 1987 llegó su segundo disco, simplemente titulado Whitney, y con él la historia volvió a escribirse. Fue la primera artista femenina en debutar directamente en el número 1 del Billboard 200. Canciones como I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All, Why, Where Do Broken Hearts Go, arrasaron en todo el mundo. Whitney ya no era una promesa, era un fenómeno cultural. El éxito no se limitaba a los discos. Sus giras internacionales reunían multitudes que coreaban cada verso, cada estribillo. Los estadios se iluminaban con miles de voces, y Whitney, en el centro del escenario, parecía una fuerza divina que hipnotizaba a todos. La prensa la bautizó como The Voice, un título que ningún otro artista ha ostentado con tanto peso. Pero lo que realmente consolidó su mito fue el salto al cine. En 1992 protagonizó junto a Kevin Costner la película The Bodyguard. Nadie imaginaba que esa producción generaría uno de los mayores fenómenos musicales de todos los tiempos. El soundtrack, encabezado por I Will Always Love You, una versión de la canción de Dolly Parton, se convirtió en el sencillo más vendido de una cantante femenina en la historia. Whitney lo interpretaba con tanta fuerza que parecía estar entregando su propia alma en cada nota. El álbum vendió más de 45 millones de copias en todo el mundo, y la catapultó a una dimensión aún más grande, la de ícono inmortal. El video de I Will Always Love You, con Whitney de pie en un escenario oscuro, micrófono en mano y mirada penetrante, quedó grabado en la memoria colectiva de millones de personas. Premios y reconocimientos llovieron como nunca antes. Grammys, American Music Awards, Billboard Awards. La lista parecía interminable. Whitney Houston ya no era solo una cantante exitosa, era la artista femenina más premiada de todos los tiempos, un récord que aún conserva. Sin embargo, mientras el mundo lo aplaudía, su vida personal comenzaba a derrumbarse. El precio de la gloria se hacía cada vez más alto. La presión de la industria, la sobreexposición mediática y las decisiones personales
empezaban a abrir grietas en el brillante imperio que había construido. La pregunta era inevitable. ¿Podría alguien tan perfecta, tan admirada, resistir el peso de tanta fama? La respuesta se revelaría pronto, y no sería la que el mundo esperaba. Pero mientras el mundo lo aplaudía, su vida personal comenzaba a derrumbarse. Fue víctima o culpable de sus propias decisiones. Mientras brillaba en los escenarios, en la oscuridad se consumía. Whitney Houston, la mujer que había alcanzado la cima del mundo, comenzó a vivir una batalla silenciosa que pronto se haría pública. En 1992, el mismo año en que conquistó a millones con The Bodyguard, también tomó una decisión que cambiaría radicalmente su vida. Se casó con Bobby Brown, cantante de R&B, conocido por su estilo rebelde y sus problemas con la ley. Lo que al principio parecía un romance apasionado, pronto se convirtió en una relación turbulenta, marcada por los excesos, las peleas y las adicciones. Bobby introdujo a Whitney en un mundo de drogas y caos que contrastaba brutalmente con la imagen de diva angelical que el mundo adoraba. A partir de ese momento, los tabloides encontraron en su vida privada un festín interminable. Titulares sobre peleas domésticas, arrestos, infidelidades y apariciones públicas en estado preocupante. Las drogas comenzaron a desgastar su voz, su salud y su espíritu. Los conciertos que antes eran impecables se volvieron impredecibles. En ocasiones, Whitney aparecía tarde, cantaba desafinada o cancelaba presentaciones a última hora. Los fans, que la habían visto como un símbolo de perfección, empezaban a preguntarse si esa diosa podía estar cayendo. El momento más impactante de esa decadencia se vio reflejado en una entrevista con Diane Sawyer en 2002. Ante la pregunta directa sobre las drogas, Whitney pronunció una frase que quedó grabada en la cultura popular. "Crack is whack". Con esa declaración intentaba defenderse, pero lo único que logró fue evidenciar la magnitud del problema. El mundo ya sabía que la estrella más brillante de los años 80 y 90 se estaba apagando lentamente. Su relación con Bobby Brown tampoco hizo más que hundirla. Hubo denuncias de violencia doméstica, y el reality show Being Bobby Brown expuso crudamente la intimidad de una pareja rota por los excesos. Lo que debía ser un acercamiento a sus fans se transformó en una radiografía dolorosa de su destrucción personal. Las comparaciones eran inevitables. La mujer que había interpretado Greatest Love of All como un himno de amor propio, ahora parecía haber perdido todo amor por sí misma. La ironía era cruel. A pesar de los intentos de rehabilitación, Whitney recaía una y otra vez. Cada paso hacia la recuperación parecía seguido de 2 pasos hacia atrás. Su entorno, la presión mediática y los demonios internos eran demasiado fuertes. El público asistía impotente al espectáculo más doloroso. Ver cómo su ídolo se desmoronaba en cámara lenta. Y lo peor, aún estaba por suceder. Quiso empezar de nuevo, pero las sombras nunca la dejaron en paz. A mediados de los años 2000, Whitney Houston parecía estar al borde del abismo. Su matrimonio con Bobby Brown se había convertido en una herida abierta, marcada por los excesos, la violencia y la humillación pública. Finalmente, en 2007, después de 15 años de tormento, Whitney decidió poner fin a esa relación. El divorcio fue un paso doloroso pero necesario, una declaración de que aún quedaba dentro de ella un deseo de salvarse. El mundo la observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Podría la voz más grande de su generación recuperar la fuerza perdida? ¿Podía renacer la diva que una vez llenó estadios y rompió récords? En 2009 llegó lo que muchos llamaron su regreso triunfal, el álbum I Look to You. Con canciones que hablaban de resiliencia, fe y redención, Whitney se presentó nuevamente ante su público con la promesa de un renacer. El lanzamiento fue un éxito comercial, y su regreso a los escenarios generó lágrimas y ovaciones. Por un momento, parecía que lo peor había quedado atrás, pero la realidad era más compleja. Aunque la voz aún conservaba destellos de grandeza, ya no era la misma. Las drogas y los años de autodestrucción habían dejado huellas profundas. En sus conciertos, a veces lograba emocionar, pero en otras ocasiones apenas podía alcanzar las notas que antes dominaba con facilidad. El contraste era evidente. La leyenda seguía viva, pero la fragilidad era imposible de ocultar. Whitney,
Intentaba mostrarse fuerte. En entrevistas, hablaba de su fe en Dios, de su amor por su hija Bobbi Kristina, y de las lecciones aprendidas en el camino. Sin embargo, quienes la rodeaban sabían que sus demonios no habían desaparecido. Las adicciones seguían acechando, esperando el momento de regresar. La prensa no fue piadosa. Cada actuación fallida, cada gesto de debilidad, era amplificado y convertido en burla. El público que alguna vez la idolatró ahora la observaba con una mezcla de compasión y morbo. Whitney, que había sido la diosa de la perfección vocal, ahora era tratada como un espectáculo de decadencia. A pesar de todo, seguía luchando. En 2010 participó en una gira internacional que la llevó a distintos países. Aunque las críticas fueron duras, muchos decían que había perdido la voz. Los fans más fieles aplaudían simplemente porque Whitney estaba allí, viva, de pie, intentando. ¿Realmente logró escapar de su pasado o solo aprendió a ocultarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire, y la respuesta, trágicamente, llegaría demasiado pronto. Más allá de la fama, lo único que buscaba era un hogar. Si había algo que Whitney Houston amaba por encima de la música, era a su hija, Bobbi Kristina Brown, fruto de su matrimonio con Bobby Brown. Para Whitney, ella era la razón por la que seguía luchando contra sus adicciones, el ancla que la mantenía unida a la esperanza. En varias entrevistas, confesó con lágrimas en los ojos: «Mis hijos son la razón por la que sigo de pie». Y aunque solo tuvo una hija biológica, hablaba de Bobbi como si fuera su universo completo. La relación madre-hija, sin embargo, no fue sencilla. La niñez de Bobbi estuvo marcada por los conflictos constantes entre Whitney y Bobbi, los titulares escandalosos y las noches turbulentas que la prensa exponía sin piedad. Aún así, Whitney se esforzaba por transmitirle cariño y enseñarle lo que realmente significaba el arte. Bobbi creció rodeada de música, acompañando a su madre en giras y ensayos, absorbiendo no solo el talento, sino también las sombras que rodeaban la vida de una superestrella. Después de su divorcio, Whitney trató de construir un nuevo camino, más tranquilo, lejos del caos mediático. Intentó enfocarse en su carrera con prudencia, aceptando proyectos que no la sobrecargaran. Participó en producciones como la película Sparkle, 2012, donde mostró que aún tenía pasión por el arte de actuar y cantar. Era como si quisiera demostrar que aún podía reinventarse, que todavía tenía algo valioso para entregar. Pero más allá de la pantalla y los escenarios, lo que Whitney anhelaba era una vida doméstica estable. Deseaba ser simplemente una madre, cocinar en casa, escuchar música gospel los domingos, pasar tiempo en paz. Había confesado en una ocasión: «La gente cree que lo quiero todo, pero lo único que siempre he querido es amor verdadero». En esos últimos años, Bobbi Kristina se convirtió en su mayor prioridad. Whitney soñaba con verla crecer, con verla triunfar y quizás seguir sus pasos en la música. Sin embargo, la joven también enfrentaba la pesada herencia de la fama y los fantasmas familiares. Esa carga se convertiría en un destino dolorosamente parecido al de su madre. Mientras tanto, Whitney exploraba otros caminos discretos: obras benéficas, apoyo a jóvenes talentos, proyectos comunitarios. Intentaba utilizar su nombre y su experiencia para inspirar, aunque su fragilidad personal a menudo la limitaba. Ya no buscaba la gloria deslumbrante de los 80, sino una redención más íntima, más humana. Eran años de lucha, de búsqueda, de intentos por reconciliarse consigo misma. Pero el peso de su historia, de las adicciones y de la presión mediática, la perseguía como una sombra que nunca la abandonaba del todo. Para sus fans, verla en público junto a Bobbi Kristina era un símbolo de esperanza. Madre e hija, tomadas de la mano, como si ambas pudieran enfrentar al mundo unidas. Sin embargo, quienes conocían de cerca a Whitney sabían que todavía había heridas abiertas, dolores que no podían cerrarse con sonrisas ante las cámaras. La mujer que alguna vez conquistó al planeta con I Will Always Love You, ahora solo quería un refugio donde sentirse amada y comprendida. Pero ese refugio nunca llegó del todo. Un ídolo, una advertencia, una leyenda. El 11 de febrero de 2012, el mundo entero quedó paralizado con una noticia que parecía imposible. Whitney Houston fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación de hotel en Beverly Hills,
a tan solo 48 horas de los premios Grammy. Tenía 48 años. La autopsia reveló la mezcla de problemas cardíacos y consumo de drogas como las causas de su muerte. El mundo, incrédulo, se preguntaba cómo alguien tan grande, con tanto talento, había terminado así. Su funeral, transmitido a nivel mundial, fue un homenaje lleno de lágrimas y canciones. Artistas como Stevie Wonder, Alicia Keys y Clive Davis le dedicaron palabras y melodías. En aquella iglesia donde alguna vez cantó gospel de niña, ahora se despedían de ella como de una reina caída. Pero más allá del dolor, había un consenso universal. Whitney Houston no sería recordada por su final, sino por la inmensidad de lo que regaló al mundo. Su legado es incuestionable. Whitney no solo rompió récords de ventas y premios, sino que redefinió el estándar de lo que significa cantar. Su técnica vocal sigue siendo estudiada en escuelas de música. Sus interpretaciones, imitadas por miles pero igualadas por nadie. Cada nota que salió de su garganta se convirtió en una lección de entrega y perfección. Artistas de todas las generaciones, desde Mariah Carey hasta Beyoncé, pasando por Christina Aguilera y Ariana Grande, la mencionan como inspiración directa. Whitney abrió puertas para que mujeres afroamericanas alcanzaran la cima del pop global, en un mundo que aún estaba lleno de barreras. Fue un símbolo de empoderamiento, de excelencia artística y de belleza sin concesiones. Pero su vida también se convirtió en una advertencia. Mostró el lado oscuro de la fama, la presión mediática, la soledad, las adicciones, la explotación de la industria. Whitney era el ejemplo de cómo el mismo brillo que te eleva puede consumir tu espíritu. Su caída dejó una lección amarga sobre los peligros de perderse en la gloria sin encontrar apoyo verdadero. La tragedia se volvió aún más devastadora cuando, en 2015, su hija Bobbi Kristina fue hallada en condiciones similares a las de su madre y falleció pocos meses después. Madre e hija, dos destinos paralelos marcados por la misma sombra. Para muchos, fue la confirmación de que la herencia de la fama puede ser tan mortal como el talento. A pesar de todo, la música de Whitney sigue viva. I Will Always Love You aún emociona en bodas y despedidas. I Wanna Dance With Somebody enciende fiestas y celebraciones. Greatest Love of All continúa inspirando a quienes buscan fuerza interior. Cada generación descubre su voz como si fuera nueva, porque la grandeza nunca envejece. El legado de Whitney Houston es un espejo. Refleja la belleza sublime del arte y la crudeza del dolor humano. Es una advertencia sobre los peligros de la fama sin equilibrio, pero también un recordatorio eterno del poder transformador de la música. ¿Para ti seguirá siendo un mito eterno o solo un recuerdo doloroso? La respuesta, quizás, depende de cómo cada uno de nosotros la lleve en el corazón. La fama le dio todo, y también se lo quitó. Whitney Houston fue mucho más que una cantante. Fue un fenómeno cultural, una diosa del escenario que marcó un antes y un después en la música mundial. Su voz, comparada con un don divino, se convirtió en el sonido de una era. Pero al mismo tiempo, su vida privada nos mostró que detrás del brillo puede esconderse una oscuridad insoportable. Su historia es la prueba de que el éxito no garantiza la felicidad. Whitney lo tuvo todo: belleza, dinero, premios, admiración global. Y sin embargo, se sintió atrapada en una jaula dorada. Entre las presiones de la industria, las adicciones y las heridas personales, la mujer detrás del mito fue perdiéndose poco a poco. Hoy, su legado sigue intacto. Cada vez que alguien escucha I Will Always Love You, revive la magia de su voz. Cada vez que un joven artista se inspira en ella, Whitney renace en un escenario nuevo. Y cada vez que recordamos su caída, nos enfrentamos a la dura realidad de la fama y sus costos ocultos. La gloria puede brillar, pero también destruir. Whitney Houston fue un ídolo, una advertencia y una leyenda. Su vida nos enseña que el talento más puro puede sobrevivir incluso a la tragedia, y que la música tiene el poder de inmortalizar lo que la vida no pudo sostener. ¿Y tú qué opinas? ¿Para ti Whitney seguirá siendo un mito eterno o solo un recuerdo doloroso? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia.